¿Cómo debe jugar Alcaraz para ganarle a Djokovic? ¿Cómo debe jugar Djokovic para ganarle a Alcaraz? Lo comentamos. ¿Cómo estáis? Pues bueno, vamos a comentar un poquito cositas tácticas de cómo deben jugar uno y otro, porque bueno, había mucha gente que decía que Djokovic viendo el cuadro no iba a pasar a la segunda semana, en fin. Y bueno, ha dejado bastante claro que va de menos a más y que bueno, exceptuando 3 4 jugadores del circuito, a la mayoría les gana prácticamente sin estar al 100%, por un tema de experiencia y por un tema de juego táctico, ¿no? Porque bueno, el tenis, sí es verdad que de fondo sigue siendo consistente y tal, pero le gana a la mayoría igualando ese tenis, pero con ese plus de juego táctico y experiencia que le hace ganar este tipo de partidos y que les falta a la mayoría del circuito, ¿no? Pero en este partido con Carlito Alcaraz, lo principal es ir siempre muy lento, entre punto y punto, tomarse su tiempo entre saque y saque, tener buenos porcentajes de primer servicio para que Carlito no pueda restar bien y Djokovic se pueda meter de derecha, empezar a dominar el punto, ser muy consistente, o sea, si puede aguantar las embestidas de Carlito, que le va a venir una bola muy rápida, y hacer que Carlito falle por ansiedad o por desesperación, y, y bueno, eso, utilizar esa experiencia también bueno, ese juego muchas veces que él hace de me duele aquí, no sé qué, hacer gestitos, tal, bueno, hacer como que no está al 100% y luego corre, en fin, que eso seguramente yo creo que lo hará en algún momento del partido. Y bueno, yo creo que también, sobre todo, si puede también hacer saque y red, en fin, subir un poquito más de la cuenta en la red y acortar puntos siempre que pueda, ¿no? Porque de fondo ya decimos que si no puedo acortar puntos desde fondo, pues tiene que intentar aguantar y hacer que Carlito entre en esa dinámica de fallos, de no ver huecos y que se pueda desesperar ahí un poco, ¿no? Pero es que yo creo que si van a un partido largo, no sé. Yo creo que Djokovic todavía está bien preparado físicamente, pero Carlito le gana en físico, yo creo que en tenis, pero claro, en ese tema táctico, en ese tema de experiencia, pues gana Djokovic. Yo creo que fue eso lo que le hizo ganar en los Juegos Olímpicos y bueno, aparte la superficie es más lenta y le puede hacer fallar em, con más frecuencia a tu rival, ¿no? Carlito, ¿cómo tiene que jugar? Pues también con muy buenos porcentajes de primer saque, que él en esto lo ha mejorado. Hemos visto a, a Correia y a otros analistas, ¿no? Contar cómo ha modificado ciertos detalles de su saque, de movimientos y tal, que también, bueno, también lo modificó Sinner con esos pies, ¿no? Que cambió el movimiento de pies y le está viniendo bastante bien. La mayoría de saques tienen que ir al medio o abierto a la derecha, ¿vale? Intercambiando un poco a su revés, pero cuanto menos le tires al revés mejor. Abierto a la derecha o al cuerpo a la derecha, ¿vale? Los segundos saques, pues sí, puede tirar abierto o tirar en medio, pero tiene que ir con una cierta velocidad o con bastante kick, ¿no? Para que Djokovic no presione con el segundo saque, ¿no? Y luego, bueno,
de fondo de pista tiene que ser consistente, tiene que ser táctico, tiene que pensar en que su físico y en que su tenis al final tiene que, tiene que prepararse sobre el de Djokovic, que partido largo le tiene que venir a él bien. O sea, tiene que pensar en que es un partido largo y no querer ganar el punto o el juego y el partido muy rápido, ¿no? Pero tiene que irlo trabajando. Jugar fuerte al medio, que Djokovic no dejarle ángulo a Djokovic, y en la siguiente bola dominar. O sea, ya tirar tu paralelo o tirar fuerte cruzado, pero en la zona, no hace falta apurar a la línea, no. O sea, con Djokovic hay que tomar riesgo, pero en este caso Carlito lo mínimo porque le pega muy fuerte. O sea, no hace falta tirar a la línea. O sea, tirar a las zonas y a lo mejor en lugar de a Carlito, que le vale con algún jugador, en 2 golpes ganarle el punto, pues con Djokovic tendrá que hacer 5 o 6. Bueno, pues hace 5 o 6. No hay problema. Tener muy en cuenta siempre los paralelos, ¿vale? Los paralelos son muy importantes tanto de derecha como de revés y hacer contraparalelo. O sea, Djokovic cuando tira paralelo, si llegas bien, hay que hacerle un contraparalelo, porque normalmente no se lo espera, siempre tira un paralelo y va a cubrir el cruzado. Entonces, bueno, hacer ahí contrapiés, ¿no? Y otra cosa es que Djokovic es muy intuitivo. Y muchas veces cuando hay bolas a mitad de pista o bolas que tienes que subir a la red, pues Djokovic intuye muy bien dónde va a tirar, si va a tirar cruzado, si va a tirar, o sea, si va a tirar a la derecha, si va a tirar al revés. Lo intuye muy bien, ¿no? Entonces, la mayoría de las veces hay que tirar fuerte y al medio, ¿vale? Porque si Djokovic al final se queda en medio, no tiene tampoco mucho ángulo para hacer un passing, ¿no? Entonces, la mayoría de las veces hay que tirar en medio o marcar muy bien con los hombros, que vas a tirar cruzado y luego cambias, o al revés, marcar que va a tirar a paralelo y giras con los hombros, ¿no? Y tirar cruzado. Hay que engañar a Djokovic en ese sentido, pero yo digo, siempre Djokovic se mueve o derecho o revés, entonces si le tiras al medio, sí, se puede quedar alguna vez al medio, pero no tiene ángulo para tirarte un passing, ¿no? Debería ganar Carlito, en fin, no fácil, pero máximo en 4 sets, porque Carlito, bueno, no sé si va a poder jugar 3 horas a alto nivel y muy regular. O sea, no lo veo a Carlito ahí, ¿no? Eso también lo puede aprovechar Djokovic, esos bajones que pueda tener de intensidad, de mentalidad Carlito, eso lo sabe Djokovic. Y nada, hacer este tipo de juego, porque yo os digo, por intensidad, movilidad de pierna, intensidad de golpe, es que, es que no hay color. O sea, es que Carlito tiene 20, 21 años y Djokovic tiene 38. Es que por intensidad, es que no, ahí no se puede igualar. Donde se iguala lo que es el partido, como decimos, en la experiencia y- y en el juego táctico que tiene Djokovic, que la mayoría de jugadores pues no tiene porque son muy físicos y solo pegan duro la bola. Y bueno, cuando esto no le funciona, pues lo que siempre decimos, no hay otro plan de juego, no hay plan B, no hay plan C, en fin. Por eso sigue este año, porque sabe que si tiene suerte en los sorteos, que si por lo que sea, pues Sinner y Alcaraz tienen mal día y pueden perder con alguno, pues se le deja el camino libre, en fin. Está ahí esperando su oportunidad, porque, vamos, yo os digo que yo no le veo ya para competir y me la estoy jugando, que luego me van a dar palos, me pueden dar palos, pero yo no le veo ya para competir con Sinner. Bueno, con Sinner ya lo he demostrado, Sinner, que está superior porque está bien de aquí. Con Carlito hay una pequeña brecha ahí, en el tema de mentalidad.
pero si está firme, mm, es por un tema de edad, esa intensidad, esa velocidad de pierna. Hay mucha diferencia ahí y Carlitos tiene que aprovecharlo y ser muy regular e inteligente en el partido. Así que nada, vamos a ver qué es lo que pasa y lo comentaremos. A ver si hemos acertado con, con estas previsiones y nada, disfrutaremos del partido porque, en fin, esperemos que se vean mucho durante la temporada, pero ya nos queda poco tiempo de ver a Djokovic en pistas. Así que a disfrutar del partido y lo comentaremos. Un abrazo. Chao, chao, chao.